Tengo una palabra que voy a compartir con vosotros, que la voy a compartir otra vez, porque cuando la estaba preparando, realmente empecé a prepararla para los jóvenes, para el campamento de jóvenes. No iba a predicar yo en el campamento de jóvenes, pero la persona que teníamos para dar ese tema concreto, pues no ha podido venir, no pudo venir, y por enfermedad, le conocéis todos, es Octavio Herrera, y me lo dijo poco tiempo antes, y ya me quedé ahí un poco y digo, Paqui, ¿qué hacemos? Y dice, pues ya sabes a quién le ha tocado. Y me puse a buscar a Dios, y Dios me empezó a hablar de esta palabra, y yo sentía que también tenía que compartirla con vosotros aquí. Sentía que era una palabra que teníais que escuchar, o sea, que teníamos que escuchar en Betel, en la iglesia. Y esta mañana, o sea, ayer estaba pensando, digo, bueno, pero los jóvenes se la saben, ¿no? Digo, pero Dios me decía, no te preocupes, recuérdaselo. Pero esta mañana ya ha sido la confirmación, porque estábamos aquí en la alabanza y estaba ahí con los jóvenes y estábamos hablando de una cosa. Digo, cuando vaya por lo de las ciénagas, te bajas, dice uno de ellos, de los jóvenes. ¿Qué es eso de las ciénagas? Digo, ya está, es de Dios, hay que recordárselo. O sea, no se acordaban ninguno de lo que había predicado. Pero bueno, cuando comenzamos el campamento de jóvenes, todo empezó así y vino esta palabra así, de esta manera. Voy a compartirla tal cual y voy a intentar ser ligero, ¿no? Pero cuando empezamos el campamento de jóvenes, cuando empezamos la idea de hacer campamentos de jóvenes y unirnos a otros grupos y hacer este campamento, empezamos a pensar en un nombre para darle a este acontecimiento. Esto que íbamos a hacer, que nosotros pensábamos que íbamos a hacer regularmente, ¿no? Entonces nos juntamos ahí y bueno, fue una lluvia de ideas, ¿no? Todo el mundo estábamos ahí, todos los jóvenes estuvieron aportando ideas y tal, y al final uno dijo, mira, take off, o sea, no sé si lo digo bien, pero take off, ¿no? Y eso nos gustó, o sea, ¿qué significa take off? ¿No? Yo no tengo ni idea de inglés. Y nos dijeron, lo que significa es despegar, es algo que está despegando, take off, ¿no? Digo, pues mola para un campamento de jóvenes, digo, es una palabra buena, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido este nombre, con la idea de que evidentemente ya se me quedó en mi corazón, de que sea algo para despegar, ¿no? Que los jóvenes despeguen, que los jóvenes comiencen realmente a dar mucho de lo que tienen y de lo que han estado recibiendo desde muy chiquititos. Muchos de ellos conocen la Biblia mejor que nosotros, o sea, la conocen muy bien de la escuela dominical porque se les enseña y sus padres les enseñan y sus padres les hablan, ¿no? Y conocen la Biblia. Y fuimos poniéndole nombres y agregándole, ¿no? Un take off, voy a decir solamente los dos últimos por abreviar, pero el anterior fue take off refresh, ¿no? Que es como lo de actualizar los móviles, ¿no? Ellos lo conocen así, es actualizar, pero es el refresh. O sea, que es cuando te dice, mira, tienes una actualización disponible para poder acceder a algo nuevo que ha puesto en la aplicación y tal, y entonces tú pues lo actualizas, ¿no? El refresh. Entonces, pues suena bien, ¿verdad? Es cosa de ellos. Tú fíjate, estas cosas vienen en su cabeza, la mía ni se me hubiera ocurrido unas cosas así. Pero es como que actualízate con Dios, ¿no? Y este último campamento que hicimos en verano, la palabra que vino a ellos es la de now, ahora. Y yo me quedé en esto y de repente cuando estaba empezando a pensar en el tema que tenía que compartir, la línea que teníamos que estábamos siguiendo durante el campamento, yo empecé a pensar y dije, take off now. O sea, despega ahora. Fíjate, ¿no? Y yo me quedé con eso y dije, madre mía, tú fíjate el nombre que le hemos puesto, es despega ahora. Porque muchas veces, ¿verdad? Que parece ser que sí, que tenemos todas estas cosas, tú sabes que tienes que despegar, y el tema que yo iba a compartir era sobre servir a Dios, Y yo decía, pero para servir a Dios, tú tienes que llegar a un momento que empiezas. O sea, tiene que llegar un momento en el que arrancas, ¿no? Y por eso me vino
la palabra esta. ¿Qué significa despegar? Despegar ya sabéis que significa apartar algo o desprender algo, una cosa de otra, ¿no? En el tema de aviones y otras cosas, es despegarte del suelo, o sea, es quitar, o sea, dejar de poner los pies en la tierra, ¿no? Los jóvenes ya saben de qué voy. Entonces, ellos saben de lo que voy a decir, pero es despegarte del suelo. Y también sabes que es despegar, es iniciar algo, iniciar una actividad. Y es después de haber visto o sea, de haber hecho unos preparativos y haber tenido unas vicisitudes, o sea, las cosas que son buenas y que no son tan buenas para continuar esa actividad. Y uno definitivamente se pone en marcha con algo. Eso significa despegar, ¿no? Ahora, la palabra que yo recibí para esto, quiero contarte esto porque tiene que ver con lo que voy a compartirte. Pero la palabra comienza, realmente voy a compartiros Ezequiel capítulo 47, lo conocéis súper de sobra, o sea, vamos, esto el que no lo sepa, de verdad, ya es que no lo sé, pero lo compartimos tantas veces, es Ezequiel 47, es algo sencillo, conocido, pero la historia de Ezequiel 47 realmente comienza en el capítulo 40 de Ezequiel, ¿no? Yo quiero solamente un versículo para comenzar, perdón que no lo he dicho ahí, que se me olvidó, pero Ezequiel capítulo 40, versículo 4, ¿no? Y en este versículo 40, versículo 4, lo voy a leer en la Reina Valera, aunque voy a usar todo el rato la Nueva Traducción Viviente. Pero fíjate lo que dice la Reina Valera en el capítulo 40, versículo 4. Le dice Dios a Ezequiel, dice, mira con tus ojos, oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Porque para que yo te las mostrase has sido traído hasta aquí. O sea, mira con tus ojos, escucha con tus oídos y pon en tu corazón a todas las cosas que yo te mostraré. ¿Por qué Dios le estaba diciendo esto a Moisés, a Ezequiel, ¿no? Que estoy pensando en otra cosa de Moisés al mismo tiempo, perdón. Pero, ¿por qué le estaba diciendo esto Dios a Ezequiel? Mira, para mí concretamente, creo que Dios se lo estaba diciendo, era porque algo estaba para suceder. O sea, algo estaba para suceder. Cuando Dios le llega a Ezequiel y le dice, mira, escucha, abre tus ojos, abre tus oídos. ¿Por qué es? O sea, cuando alguien te dice, imagínate que hay un eclipse, ¿no? Un eclipse de estos que hay. ¿Qué haces? Estás permanentemente con tus ojos esperando que una cosa se junte con la otra para ver ese momento, ¿verdad? Pero ¿y qué estás haciendo? Estás prestando toda la atención a todo eso. Cuando tú ves algo así, que es una de las maravillas de la creación, realmente se te queda esa imagen ya grabada en tu corazón, ¿no? Se te queda aquí. Yo creo que Dios le estaba hablando a Ezequiel de esta manera, es, Ezequiel, algo va a suceder. Tienes que tener tus ojos abiertos y tus oídos también. ¿Me entendéis esto? ¿Estáis conmigo en esta mañana? O sea, cuando Dios le estaba diciendo a Ezequiel, esto es porque necesitaba que él estuviera alerta. Yo estoy oyendo de parte de Dios, y no solamente de parte de Dios, otros también lo están oyendo. Yo estoy convencido de que algo va a suceder aquí. Yo estoy convencido de que algo va a suceder en Betel. De que otra vez Dios va a visitarnos. De que Dios va a hacer cosas que bueno, va a ser Dios. No sé lo que va a hacer, sé que va a ser Dios. No, te puedo decir lo que a mí me gustaría que hiciera. Ahora, yo sé que cuando Dios viene, Él hace las cosas a su manera y lo hace como Él quiere. A mí me gustaría, personalmente, que viniera con un silbo apacible a hablarle las cosas, ¿no? Pero no sé si ese día que venga Dios va a venir con fuego o con un terremoto o con un viento recio o con no sé lo que va a venir aquí. Pero cómo me gustaría, si te digo cómo me gustaría a mí. Ahora, ¿cómo lo puede hacer Dios? Eso ya no está al alcance de mi cosa. Pero estoy convencido de que Dios va a hacer algo. Entonces, cuando Dios está diciendo tantas veces a su iglesia que va a suceder algo, ¿qué te está diciendo realmente Dios? Abre tus ojos y tus oídos.
Abre tus ojos y abre tus oídos. Si no, no lo estaría diciendo tantas veces. Si no estuviera Dios pendiente de que tú no pierdas nada de lo que va a acontecer, es porque tienes que tener abiertos los ojos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y ya voy a Ezequiel 47, pero ¿cuántas veces te pasa que estás viendo un partido de fútbol, ¿no? Por ejemplo, o una película, ¿no? Estás viendo la película y de repente te entran unas ganas de ir al baño que no te digo nada, ¿no? Y estás esperando el momento donde, yo qué sé, el protagonista va a hacer, yo qué sé qué cosa, va a ser liberado de algo, ¿no? Y tal. Y tú estás ahí, que te tienes ganas de ir al baño, y de repente dices, mira, ya no aguanto más, yo creo que no lo va a hacer. Te vas al baño y cuando vuelves ya ha pasado. Y dices, macho, me he perdido ya. Claro, si es de vídeo le das para atrás. Pero si no es de vídeo, que es de televisión, te lo tienen que contar, ¿no? Es así, Dios te dice, presta atención. Vamos a Ezequiel capítulo 47, 7 capítulos más tarde, después de que Dios le había dicho esta palabra, ¿no? Pero dice en Ezequiel 47, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, o sea, lo que dice ahí en codos, creo que son 1000 codos, ¿no? Me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba hasta la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver a muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida por donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, en Engadí hasta Englaín. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo. Pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Una historia conocida, la conocíais todos. Ahora, fíjate que es curioso, pero de repente, voy a decirlo así, de repente, dice en el versículo 1 que de repente este hombre, Ezequiel, vio que algo salía del santuario, algo salía de la casa de Dios. Él lo vio. Había un río, tal vez a lo mejor había alguna persona para allí, pero no sé cuántas personas vieron el río, pero él sí lo vio. Él vio que debajo del templo empezaba a salir algo. Él empezó a ver algo que estaba allí. Eso quiere decir que este hombre tenía los ojos abiertos. ¿Y de dónde salía? Salía del templo, salía de la casa de Dios, salía del lugar donde la presencia de Dios estaba, donde estaba puesto el lugar de su presencia. Dice que después volvió a ver en el versículo 2, dice que allí pudo ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. O sea, él estaba viendo un río que estaba saliendo. Ahora, aquí empieza una historia que yo de repente leyéndola en esta versión vi la cosa de otra manera. Yo fíjate que siempre lo había pensado, hasta qué tonto soy, pero la verdad es que lo vi de esta manera. Entonces, a ver quién va a ser mi compañero esta vez. ¿Quién va a ser mi compañero? Brandon fue la otra vez. David, te ha tocado, tío.
Él va a ser mi compañero. Yo quiero que veáis esto, ¿no? Vente conmigo aquí abajo. Vamos aquí, o no, aquí arriba, que nos ven mejor. Yo no quiero que veáis esto. De repente dice que Dios se pone al lado de Ezequiel. Y se pone al lado de él, vamos a ir para allá. Y se pone al lado de Ezequiel y empieza a caminar con él. Y mientras que va caminando con él, va midiendo 530 metros. Va andando, midiendo 530 metros. Llega un momento que, según dice ahí, dice que van siguiendo el curso de la corriente. Pero llega un momento que se para ahí en ese momento, vamos a venirnos un poquito más para acá, o sea, como que se para aquí y de repente le dice, vamos a cruzar. O sea, el agua está corriendo, no sé si os habéis fijado el tema de lo que nos está pasando por todo el este, en Málaga, en Murcia, todos esos como ríos que de repente salen de la nada porque brotan las lluvias y llevan una corriente, llevan una fuerza tremenda. Lo habéis visto, ¿no? Os habéis fijado todo. Y de repente Dios le dice, vamos a cruzar al otro lado. Ahora la corriente está. Cuando llega, yo lo que vi de repente es, wow, yo siempre había pensado que eran 500 metros andando por los tobillos. Y no, lo que le lleva es por la orilla, lo que dice aquí en esta traducción, lo traduce así. Y de repente cuando llega aquí dice, vamos a cruzar el río. Ahora, cuando él pone el pie por primera vez, ¿qué se encuentra? Se encuentra con que el agua, me llega hasta los tobillos. Da otro paso, me llega hasta los tobillos. Vale, esto lo controlo. Y pasa hasta los tobillos. Eso es lo que dice. Luego de repente no se queda ahí. Entonces le vuelven a coger. Una vez que están en la otra orilla, yo quiero que recuerdes esto. Vienen por este lado, van a la otra orilla, ¿no? Hazte cuenta como si fuéramos en el otro lado, ¿no? Se van a la otra orilla y empiezan a caminar otra vez 530 metros, ¿no? Y va a hacer cuenta que nos vamos a parar aquí, por ejemplo, los 530 metros. ¿Qué hace? Le vuelve a decir, vamos a cruzar al otro lado. Cuando pone el pie, se encuentra que el agua le llega a los tobillos. Cuando pone el otro pie, dice, ahí va. Esto ha subido un poquito más arriba. Y de repente se encuentra hasta las rodillas, pero luego cuando ve que pone el otro pie, es hasta las rodillas. Esto también lo controlo. Pero ya está ¿en dónde? En la otra orilla. Cuando llega le dice, venga, vamos caminando. Y se vuelve otra vez los 530 metros y se pone aquí y le dice, ok, vamos a cruzar. Cuando pone el pie por primera vez, ¿dónde le llega el agua? A los tobillos. Cuando pone el segundo pie, ¿dónde le llega el agua? Pero imagínate cuando va a dar el tercer paso. Esto entra más adentro de lo que yo esperaba. Pero cuando pone el otro, dice, bueno, por lo menos llega por aquí. ¿Vale? Otra vez ya están en ese lado de la orilla y empieza a caminar con él otros 530 metros. Pum, pum, y de repente se para. Ahora, fíjate lo que sucede. Si ves dónde empieza, cuando cruza otra vez y vuelve a cruzar, se encuentra en un lado justo en la orilla de enfrente. No donde él ha comenzado, justo en la orilla del frente. Y ahí le dice, vamos a cruzar. Cuando de repente empiezan a cruzar, mete el pie, mete el segundo pie, mete otra vez el pie y de repente ve que le llega ya el agua por aquí e intenta hacer así, hace, ¿ahí va? O sea, básicamente es como si llegara hasta aquí. ¡Wow! Que aquí no hago pie. Gracias, David. ¿Qué sucede en ese momento? Para cruzar al otro lado, ¿sabes qué tiene que hacer? Despegar. Tiene que levantar los pies del suelo. Curioso, ¿verdad? Que cuando estaba hablando de despegar todos pensábamos, ¿verdad?, en un avión. A ninguno se nos había ocurrido que despegar también es simplemente levantar los pies del suelo, no hacer pie, no tener control sobre la situación. Ahora, ¿qué significan todas estas cosas? Evidentemente, la primera, cuando le hace pasar por los tobillos, le está haciendo, Dios le está llevando a un punto donde le está diciendo, mira, hay una historia, vamos a relacionar todas las historias, la de los tobillos, cuando se encuentra con Pedro y cuando le empieza a lavar los pies, cuando le empieza simplemente a lavar los pies. Y lo que le dice a Pedro, ¿qué le dice Pedro? Mira, no me vas a lavar los pies. Cuando le dice, ¿cómo que no te voy a lavar los pies? Si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. O sea, lo que parece ser que, a mi entender, Dios le estaba diciendo a Ezequiel, bien, vamos a caminar juntos por la orilla del río. Pero va a llegar un momento que te voy a parar y con la corriente, ¿sabéis de dónde salía el río, no? Del santuario, con la corriente de Dios,
le quiere hacer pasar por el agua hasta los tobillos. ¿Qué le estaba haciendo? Para mi opinión, él le quería hacer parte de lo que Dios quería hacer. ¿Sabes? Muchas veces cuando entras en el agua y te encuentras con Dios y te mojas simplemente los tobillos y Dios te empieza a decir, no, es que yo quiero ser parte. Yo quiero que tú seas parte. Yo quiero que tú formes parte de todo lo que voy a hacer. Pero Dios necesita tocarte simplemente en un área que te hace reconocerle a Él como tu Salvador, que te hace reconocerle a Él como tu Señor, que te hace reconocerle a Él como tu Dios. Luego dice que, bueno, cruza al otro lado y parece ser que lo acepta, ¿no? Porque al fin de cuentas, cuando uno se moja, ya sabéis lo que pasa en la playa, ¿no? Cuando te estás mojando hasta los tobillos, donde juegas a las palas, por donde paseas con tu esposa, con el agua a los tobillos, ¿no? O sea, como que lo controlas y es hasta refrescante, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando le lleva un poquito más adelante? Que le lleva hacia las rodillas. Para mí ese tiempo es cuando uno dobla las rodillas, Dios le mete hasta la rodilla. Ahora imagínate, lo que se veía de Ezequiel era esto, de aquí para arriba. No se veía esta parte. ¿Sabes por qué? Porque esta parte estaba sumergido en lo que estaba saliendo del templo de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Dónde estaban sumergidos sus pies? ¿Dónde estaban sumergidas sus rodillas? Estaba sumergido en lo que estaba saliendo del templo de Dios. Lo que Dios estaba diciendo. Lo que Dios estaba por hacer. Estaba ahí sumergido. Claro, eso hace una cosa, es que cuando Dios te sumerge hasta ese punto, ¿qué hace? Hay varias historias para mí, las que más me acercan en esto es la historia de Moisés con la zarza y la historia de Josué allí cuando está frente a Jericó, donde Dios les dice, quítate el zapato de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa, y dice que ambos se postran, ambos se clavan. ¿Por qué? Porque lo que venía por hacer necesitaban que ambos se conectaran a la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios empieza a sacar aguas del santuario y te empieza a tocar de la manera y te empieza a decir las cosas que te empieza a decir, Él está empezando a pensar que tú necesitas empezar a conectarte con lo que Él quiere hacer. Porque imagínate, cuando lo hizo con Moisés o lo hizo con Josué, que en el plan de Dios ya estaba saliendo una corriente que iba hacia Egipto, y el propósito de ir hacia Egipto no era simplemente quedarse allí, era llegar con esas aguas y sanar y liberar a un montón de gente que estaba en Egipto esclava. Así era lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué necesitaba? Necesitaba un hombre que cruzara el río con el agua hasta sus rodillas. Tal vez los tiempos de Dios que vienen, lo que Dios está haciendo, tal vez va a conectarte en algo en la voluntad con Dios. Después viene la siguiente parte, donde ya están al otro lado otra vez de la orilla, y de repente le dice, ven, vamos a cruzar. Ahora, fíjate porque esta parte es interesante. Yo no sé vosotros si lo habéis hecho, y esto me recordó a historias con mi padre. Cuando éramos pequeños, no había casi piscinas municipales, estaba el parque sindical y poco más. Íbamos al río, nosotros íbamos al río Jarama y al río Henares, ahí donde está Mejorada, donde está la casa de Mejorada, íbamos allí, había un puente que cruzaba que era de metal, íbamos allí debajo. Pero mi padre, que era muy intrépido, nunca le gustaba donde estaba la gente. Mi padre le gustaba la orilla del frente, que había siempre una playita, y allí no llegaba la gente porque no había manera de llegar con el coche. ¿Qué era la manera de llegar? Cruzando el río. Entonces imagínate a toda la familia, mi madre, mi padre, mi hermano, yo, mi hermana la pequeña, toda la familia ahí cargando las mesas, las sillas, la nevera, el cesto con la tortilla. O sea, tú imaginas todos cruzando el río al otro lado. Ahora, escucha, en aquel entonces había veces que el río Jarama y el río Henares venía con fuerza, y había tramos que algunas veces te llegaba por aquí. Y te digo yo, con la corriente pegándote por aquí no es tan fácil andar, ¿Sabes? Empiezas a perder un poco el control. Cuando Dios le empezó a llevar por el agua hasta aquí, ya no tenía tanta fuerza en sí mismo. Ahora, esto me lleva también a la historia de Jacob y sobre todo a la historia de Job. Cómo cuando Dios empieza a
a querer quebrantar a Job, o cuando Dios quiere quebrantar a Jacob, ¿cómo le lleva a un lugar donde le toca precisamente aquí a esta altura, a la altura del S? ¿Para qué? Para hacerle humilde, para quebrantarle, para llevarle a tal punto. Ahora imagínate la historia. Tú piensas en la historia cómo va. O sea, le pasa con el agua hasta las rodillas y se pone a caminar con él 530 metros. 530 metros, hablándole de su voluntad, hablándole de los propósitos, hablándole de todas las cosas que tiene preparadas para él. Y va con él, y va con él, y va con él, y va con él. Y va hasta allí y se queda en este lado y le dice, vamos a cruzar. Ahora, cuando va a cruzar al otro lado, ¿qué se va a encontrar? Con que Dios va a quebrantarle. Con que Dios va a tocar su orgullo. Dios va a tocar todo lo que en lo cual él se cree autosuficiente. Dios le va a tocar en todo lo que él se cree fuerte. ¿Y qué sucede con eso? Sucede con eso que realmente Dios está buscando un hombre que se funda con él. Un hombre que se funda con él. ¿Tú sabes qué es lo que te pasa cuando tú eres débil? Es que entonces eres fuerte. Cuando tú realmente pierdes tu fuerza y eres quebrantado con Dios, eres cuando más fuerte eres. Cuando no tienes las habilidades necesarias para poder hacer cualquier cosa, de repente empiezas a clamar a Dios y empiezas a decirle, Señor, ¿te acuerdas de mí? Así es nuestro Dios. Y imagínate, sí, conectado a su voluntad, claro que sí, te ve orando, te ve buscando a Dios, pero tiene que tocarte, tiene que quebrantarte. Tiene que llegar a un punto donde realmente te quebranta. Luego, le lleva 530 metros más para allá. Y recuerda, está en la otra orilla. Le lleva 530 metros más para allá. Y aquí es donde viene, de verdad, el chiste de esta historia. Me tocó profundamente con esto de despegar. Porque cuando empieza a dar los primeros pasos, yo tengo mi propia teoría de esto, ¿no? O sea, bueno, son cosas que yo he pensado, que no sé si es mi teoría, pero vamos, pienso que pudo suceder eso. Pero cuando empieza a caminar y da el primer paso y que le llega el agua y cada vez se profundiza más y de repente llega al punto donde, ahí va, que no hago pie. Yo tengo mi teoría, yo creo que Ezequiel no sabía nadar. Pienso eso, no sé por qué pienso eso, pero pienso que él no sabía nadar. Porque además dice la Escritura, dice, ese era un lugar que no se podía pasar sino a nado. O sea, como diciendo, me ha llevado a un punto donde es Dios o no llego. Me ha llevado a un punto donde es Dios y no llego. Para mí, mi opinión de esta historia es que yo creo que Ezequiel sí cruzó al otro lado. Yo pienso que Ezequiel sí cruzó al otro lado. Yo pienso que él miró al agua, puso el pie, vio que no hacía pie, se colocó así y dijo, Señor, no sé nadar, pero yo voy. Y yo soy de los que pienso que Dios le sostuvo en ese agua. Fue Dios el que le enseñó a llegar hasta el otro lado de la orilla, a pesar de la corriente, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que estaba al otro lado. Y yo pienso que fue Dios realmente el que le llevó hasta el otro lado. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en toda esta historia? Lo que estaba pasando simplemente es que había un río que estaba saliendo vamos a decir, desde abajo y estaba fluyendo. Estaba fluyendo y seguía corriendo. Y por más que le llevaban más metros, daba igual. Siempre Dios estaba haciendo cosas, Dios siempre estaba haciendo cosas, Dios siempre estaba conectando con alguien, pero le llevó a un punto donde él tenía, sabiendo o no sabiendo de nadar, tenía que despegar del suelo. Me acuerdo de un viaje con Emilio que hicimos a Mallorca, íbamos en barco. Dice que no le gusta el barco porque no sabe nadar. Dice, no, es que no me gusta el barco, pero porque no sé nadar. Y se veía él. No nos gusta cosas, ¿sabes por qué? Porque perdemos el control. Perdemos el control. Y sabes, curiosamente, esta historia habla de algo donde Dios precisamente le lleva a Ezequiel a ver una cosa que le hace perder el control. No tiene el control. Dios tiene el control. Ahora, cuando vuelven en el versículo 6, le pregunta,
Dios a Ezequiel, le dice esto, espera que lo busco, el versículo 6, le dice: hijo de hombre, en esta versión, ¿has estado observando? Y sigues leyendo, dice: después me llevó de regreso por la orilla del río, me llevó de regreso, y al volver, escucha esto, fíjate la historia, al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Ahora, fíjate en esta historia. Resulta que la ha llevado, según esta escritura, 2000 metros por el lado de la orilla y no había visto absolutamente nada. De repente, cuando ha nadado, cuando ha llegado al otro lado, cuando ha dejado que Dios le pasara por todas las etapas, por todas las cosas que tenía que haber tratado con su vida, de repente, cuando llega a la otra orilla y empieza a caminar de regreso, se da cuenta de que en todo el camino siempre hubo árboles frutales. ¿Cuándo estaban los árboles frutales? ¿Después de que cruzó el río? No, estaban ahí desde el primer momento. Siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron los árboles ahí. ¿Sabes qué nos pasa a ti y a mí? Cuando llegan cosas que Dios está haciendo, nos centramos algunas veces tanto en nuestro yo, nos centramos tanto en nosotros mismos, que se nos olvida que al lado, o sea, allí está realmente un montón de cosas que Dios ya ha hecho, Dios ya ha puesto allí. Pero ¿por qué no la vemos? Porque estamos en el momento donde, no, tengo que orar, es que tengo que orar. Y no vemos el árbol. O estamos en el tiempo donde Dios, que no veas cómo duele. Es que me has dado, es que no veo dónde me has dado, ¿Sí o no? ¿Y dónde estamos mirando? Es que me has dado aquí. ¿Y qué estamos mirando todo el rato ahí la pierna, no? Porque me has dado donde me has dado. Y no veo el árbol. Cuando dice cuando él volvía, para mí, ¿sabes lo que creo? Es que volvía renovado. Ezequiel volvía renovado. ¿Y sabes por qué volvía renovado? Volvía renovado por las aguas de Dios. Ahora, ya con esto voy a concluir. Voy a pedir a Ruth que suba. Dice que a partir de versículo, es el versículo 8, no, versículo 7, versículo 8, dice: entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, dice, atraviesa el desierto y desemboca en el Mar Muerto, en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue este agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del Mar Muerto, de Engadi hasta de Englaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El Mar Muerto se llenará de toda clase de peces, igual que el Mediterráneo. O sea, Dios le está hablando diciendo, mira, lo que estoy haciendo, que a lo mejor no lo estamos viendo, porque estamos todos como un poco expectantes por lo que Dios va a hacer. Y tal vez lo que Dios ya está haciendo, está empezando a brotar un río de debajo de nosotros, con una intención, tiene una intención. Dios tiene intención en lo que está haciendo. Tal vez si no estamos viendo cosas, yo personalmente me estoy diciendo a mí mismo, y te digo lo que me estoy diciendo a mí mismo. Tal vez es porque Dios se ha sentado enfrente de mí y tiene simplemente una toalla en sus rodillas, está inclinado y me está diciendo, necesito lavar tus pies, Javi. Y yo estoy ahí como diciendo, que Señor, mira, está todo el mundo a mi lado, me miran todos. ¿Cómo me vas a lavar los pies ahora? ¿Qué pretendes? ¿Qué vergüenza? ¿Qué? ¿Entiendes? Pasa así. O tal vez estoy en un tiempo donde sí estoy buscando a Dios, estoy orando, estoy conectándome o intentándome conectar con lo que Él quiere hacer, con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios para mi vida, para mi familia, para la iglesia que amo con todas mis fuerzas, para Betel, en general todo lo que es Betel. Y es mi vida, o sea, realmente Betel es mi vida. Y yo quiero conectarme a la voluntad de Dios y a lo mejor estoy en ese tiempo. O tal vez Dios está simplemente quitando un poquito de mi fuerza, tocando mi orgullo tal vez tocando un poquito de esa soberbia que a lo mejor me sobra.
O tal vez está tratando con mi rebeldía, con mi obstinación, con mi terquedad, con mi necedad. Y está tocándome y duele mucho. Duele tanto que no puedes ni andar porque te duele. Pero sé que hay una cosa que llegas a un punto donde te dice, mira, vamos al otro lado. Y es verdad que me he dado cuenta en mi vida siempre que Dios me ha llevado hasta ahí, que me ha dicho, vamos a cruzar. Y aunque no he sabido, lo he intentado y Dios me ha ayudado. ¿Y quién te dice a ti que no te va a ayudar? Es fe, claro que sí que es fe lo que está necesitando. Esta fe está creyendo que eres capaz de ponerte en la pista donde vas a despegar. Que va a ser, no va a tener que tardar mucho tiempo para que tú despegues. Y sabes, todo esto que está haciendo, está produciendo vida en ti, está produciendo sanidad, está produciendo liberación en medio de nosotros. Está produciendo cosas que realmente traen la frescura de Dios y el amor de Dios a nuestras vidas. Él está haciendo cosas en medio de nosotros, porque el río está ya fluyendo. Y el río está aquí. Y el río está realmente alcanzando a cada alma. ¿Y qué era lo que le dijo? Fíjate que esto es curioso. Y aquí hay un pero, que es donde yo me he parado. Porque él dice que este agua, igual que os he comentado antes, cuando se conectó Moisés a su voluntad y también Josué, pero sobre todo Moisés, cuando se conectó, Dios estaba enviando un río hacia Egipto, un río de poder, un río de gloria, un río de amor, un río de salvación, un río de liberación, un río de restauración para un montón de gente que llevaba allí esclavos montones de tiempo y estaba esperando que alguien se conectara a su voluntad, y lo estaba haciendo con Moisés. ¿Por qué? Porque él ya tenía la intención. El río ya estaba yendo. Dios ya lo había escuchado, Dios ya lo había soltado y ya estaba llegando allí. Y estaba llegando ¿a dónde? A un lugar donde había mucha gente esclava. ¿Y qué le pasa a la gente esclava? Que pierde la esperanza, pierde la ilusión, pierde las ganas, realmente se desespera, no cree, deja de creer. Y así eran el esclavo en Egipto los israelitas. Eran gente que ya había perdido la ilusión, había perdido la esperanza, había perdido todo lo que tenía. Pero de repente Dios dijo, no, yo voy a alcanzarles con mi río. Ese río, escucha, ese río es el que está fluyendo, que sale de debajo del trono. Muchos estamos caminando al lado de ese río. Tú estás caminando al lado de ese río. Yo estoy caminando al lado de ese río. Todos estamos caminando al lado de ese río. Lo que no sé es por dónde te va a hacer cruzar. Eso no lo sé yo. No sé por dónde te va a hacer cruzar, pero te lleva por la orilla. Ahora hay una cosa que es curioso. Cuando vuelve después de todo el proceso, y esto es con lo que voy a terminar, hay una cosa que para mí es una advertencia, no lo había visto hasta ahora. No lo había visto nada. Pero fíjate lo que dice en el versículo 11. Dice, pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán, quedarán salados. O sea, fíjate, es que he intentado buscar mi otro aparejo de esta historia, pero estaba tan escondido en el cuarto ese que no lo he encontrado. Y me he confiado que lo iba a encontrar esta mañana y ya no he podido. Pero, ¿qué está viendo él? Está viendo un montón de gente pescando. Muchos pescadores, dice, lavando sus redes, recogiendo con sus redes. Muchos pescadores en la orilla del río y cogiendo peces, y cogiendo muchos peces. Pero de repente está este versículo ahí como ¡plan! Ahí te lo dejo. Y les dice esto. Pero en las ciénagas, en los pantanos, allí no va a haber nada. ¿Sabes qué es lo que nos pasa muchas veces a nosotros? A mí. Pero ¿sabes lo que nos pasa? Que llevamos nuestra caña de pescar, hemos recibido la renovación, hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido la gloria de Dios, nos hemos metido en la gloria y hemos dedicado nuestras vidas y le hemos dicho, toda mi vida es tuya, ahí lo tienes todo, 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 todo. Vamos siguiendo el río y en vez de pararnos en la orilla del río, nos paramos en una ciénaga. Una vez mi padre me llevó a pescar. Compró una caña de pescar, nos llevó a mi hermano y a mí. Mi hermano y yo, que somos rabos de lagartija cuando éramos pequeños. O sea, que no nos quedábamos quietos para nada.
¿Y sabes qué nos pasó? Pues que mi padre iba con toda la ilusión del mundo, había comprado la caña de pescar, compró los anzuelos, compró el cebo, compró toda la historia y nos vamos ahí al río Jarama. Y allí había peces, había gente que cogía peces, pero nosotros éramos novatos. ¿Y qué hace mi padre? Saca la caña, prepara todo, pum, pum, se pone allí y tira la caña. Y pasan 10 minutos y no cogemos nada, y pasa 20 minutos y no cogemos nada, y pasa media hora y no cogemos nada, y pasa una hora y ya mi hermano y yo dijimos, mira, papá, ahí te quedas. Empezamos a irnos para un lado, para el otro, para el otro, para el otro. ¿Sabes lo que pasa? Esto me recordó lo de las ciénagas. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú y yo nos paramos en una ciénaga? Nos aburrimos. Porque ¿sabes dónde está la cosa? La cosa está en el río. ¿Y sabes qué es lo que te atrapa? Te atrapa la ciénaga, lo tranquilito, lo cómodo. Lo de, ¿qué me estás diciendo? Venir a una reunión de oración. Es que precisamente ese día, ¿qué me estás diciendo de hacer? Pero es que precisamente a esa hora. ¿Y qué haces? Llega al final y te paras en una ciénaga, sí, con tu caña de pescar. ¿Por qué? Porque Dios te la ha dado, porque Dios te lo ha provisto. Pero ¿dónde te paras? Te paras en el lugar donde no sucede nada. Para mí, por ejemplo, una ciénaga, ¿sabéis qué fue? Una ciénaga, ¿quieres que te diga qué fue una ciénaga? Ilustrarte una ciénaga. Una ciénaga fue el desierto para Israel. Dios llegó con el río hasta allí, los visita, los libera, escucha su clamor, escucha todo lo que tienen, los escucha, venga, vámonos. Y dice, venga, a seguir la corriente del río, que os va a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿verdad? Os va a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel, a un lugar donde Dios está, a un lugar que bebe las aguas de la lluvia del cielo, un lugar del cual no vas a tener que tener cuidado porque Dios va a estar cuidándote. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Dios a esta gente? Va a llegar un momento, escucha esto, va a llegar un momento que vas a tener que despegar del suelo. Dios los pasó, les hizo parte de Él, intentó que ellos le buscaran con su corazón, los intentó quebrantar, pero llegó un momento que tenían que despegar. ¿Y sabes qué prefirieron? Quedarse en una ciénaga. Se quedaron en una ciénaga. ¿Qué es lo que recogieron durante 40 años Israel? ¿Sabes por qué? Porque se quedaron en un pantano. ¿Sabes lo que te va a pasar a ti si tú no empiezas a caminar en la corriente de Dios? Si no empiezas a abrir tus ojos, si no empiezas a abrir tus oídos, si no empiezas a servir a Dios, que de repente te vas a encontrar en una ciénaga. Y sí, con toda la mejor intención de coger algo, de que tal vez tu vida va a cambiar ahí, pero ¿sabes? Las vidas no cambian en las ciénagas, las vidas cambian en el río. Las cosas de Dios suceden en el río. Y Dios nos está llamando a levantarnos, a ver con nuestros ojos, a escuchar con nuestros oídos lo que Dios está haciendo, porque tiene un plan para ti, para mí, un plan para Betel, y todos nosotros, todos los que estamos aquí somos parte. Y yo sé que en el camino, esas aguas que al mismo tiempo yo he mencionado, que en un momento dado fueron aguas que te hicieron pues pasar por momentos delicados, no, imagínate que es el que más llamativo, no el de que cómo duele y tal, no, que es el que más nos cuesta. Pero tú sabes que la bendición está siempre al otro lado. Tú sabes que cuando alguien viene que ha sufrido igual que tú y ha tenido una pérdida igual que tú, o ha padecido lo mismo que tú, o tiene la misma enfermedad que tú, y se pone a tu lado y te echa la mano por encima del hombro y te dice, Dios estuvo conmigo. ¿Sabes que te llena de esperanza y te llena de ánimo saber que hay gente que está a tu lado, porque Dios es así? Dios te ama y Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe por qué estamos atravesando. La sanidad, la liberación, el fruto, todo lo que estás buscando está en el río. Y yo simplemente desde aquí, como uno más que lo necesita tanto como tú, yo no soy
Nada más que soy una persona que ha encontrado un poco de pan y que te está diciendo dónde encontrarlo. No soy nada más que eso. No soy el panadero. Simplemente pasaba por allí y encontré un poco de pan y yo te estoy diciendo, yo sé dónde hay pan. No sé otra cosa, pero sé dónde hay pan. Y lo que sé es que Dios está haciendo cosas en medio de nosotros, está fluyendo un río. Y está esperándote, a ti y a mí, al que llegue el punto de tu take off now. Lo he dicho bien, además con acento. Take off now. Ahora. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estás, en el lugar donde estás, y voy a pedir a los chicos, a los músicos que vengan, por favor. Y yo creo que en nuestras vidas hay un momento, una hora siempre, una hora que nos está esperando. Cualquiera que está poniendo su vida en Dios, realmente está Dios ahí a su lado, acampando con Él y caminando con Él y le está llevando, ¿no? Lo que te digo es que a mí muchas veces me tiene un poco, y yo sé que es Él, ¿no? Es que Dios no hace las cosas por lista. O sea, hoy toca esto, mañana te toca esto y pasado te toca esto. Él no hace las cosas por lista. Él hace las cosas conforme a lo que yo necesito. O sea, Él no tiene un orden para decir, no, es que hoy te toca lavarte los pies, mañana tienes que estar con el agua a las rodillas, pasado tienes que estar... No, Él no tiene un orden. Tal vez me hace cruzar una vez por el agua hasta los lomos y cuando estoy en la otra orilla me dice, creo que no ha sido suficiente, vamos otra vez para allá. Y cuando estoy en la otra orilla luego me dice, creo que esta vez tampoco ha sido suficiente, vamos otra vez para allá. ¿Por qué? Porque a lo mejor algo en mi vida no ha sido quebrantado del todo y Dios tiene que volver a pasar por allí. Dios te tiene que volver a pasar por allí. Lo que sí que te puedo decir ya para concluir, y es con lo que quería concluir, no te quedes en tu ciénaga. No te quedes en una ciénaga. Si tú entiendes ahora, en esta mañana, que te has parado en una ciénaga, no te quedes en tu ciénaga. No te quedes en tu ciénaga lamentándote. Tal vez saliste con el dolor, porque yo he pensado esto también. Es que tal vez cruzó con el agua hasta las rodillas. Alguien ha cruzado con el agua hasta las rodillas, ha estado orando y ha llegado al otro lado y ha visto que no ha habido una respuesta. Y como no ha habido una respuesta, que ha hecho lo siguiente: pues me voy a una ciénaga y me quedo ahí. No, es que Dios no me ha respondido, es que Dios no ha contestado, es que Dios no me sanó, es que Dios no obró, ¿no? O sea, no te quedes en la ciénaga, vuélvete al río. Escúchame, vuélvete al río en esta mañana, vuélvete al río, vuelve al río, consciente, con tu propia voluntad. Tú eres el que tienes que decir, voy al río, me voy otra vez al río, me voy otra vez al lugar donde Dios está haciendo cosas, al lugar donde Dios está obrando. Vuélvete al río y deja que sea Él el que camina a tu lado y el que te indica por dónde tienes que cruzar. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Si Él está contigo de verdad, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada va a poderte hacer daño. Él está contigo, amén. Que Dios os bendiga muchísimo, amén. Amén.